Vamos a Primera de Juan. Vamos a estar hoy en el capítulo número 5. Hay muchas cosas que me gustaría que pudiéramos hoy, el día de hoy, platicar. Vamos a ver a dónde llegamos, pero vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por este día, Dios. Gracias porque nuevamente nos acercas a tu palabra. Gracias porque como cantábamos hace un momento, Dios, tu amor, tu misericordia ha sido grande con nosotros y no podemos más que dar gracias por ese regalo, Dios. Gracias por la misericordia, Dios. Te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos y hermanas que a lo largo de estos meses, estas semanas han propuesto su corazón para venir, Señor. Te doy gracias por aquellos que tuvieron también la oportunidad, Señor, de venir toda esta carta de Juan, Dios. Gracias por aquellos que han dispuesto su corazón para venir, aunque sea algunas ocasiones, Señor. Te ruego que tú traigas mucha bendición, mucho fruto de esa palabra que se ha escuchado, Señor, y que todos podamos seguir creciendo, Señor, en ti, Padre, conociéndote más, Dios. Te ruego que sea nuestro deseo conocerte, Dios. Que sea nuestro deseo ir más allá contigo, Señor. Que como muchos grandes hombres de Dios anhelaban y rogaban conocerte, Señor, que ese sea nuestro deseo, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, vamos al capítulo número 5 de Primera de Juan. Capítulo 5 de Primera de Juan. Y vamos a empezar a leer. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, aquí inicia este capítulo y nos describe cómo es que nosotros, una de las tantas a través de las cuales nosotros podemos tener la certeza de que hemos nacido de nuevo. Hablaba con una hermana en la semana que había tenido una lucha con esto y no sé cuántos de ustedes se puedan identificar con ella, con esta pregunta acerca de si realmente he nacido de nuevo, si realmente he llegado al punto de como entregar mi vida a Dios. Y aquí nos describe esto: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué? Entonces nos dice que el creer que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, aquel que se prometió para poder redimirnos, dice que esta persona es nacido de Dios. Ahora, como habíamos visto anteriormente, la clave aquí está en la palabra el que cree. ¿A qué se refiere el que cree? No es únicamente al que lo puede repetir en una oración, al que lo tiene como una idea vaga, sino hablábamos o estuvimos hablando a lo largo de este estudio que tiene que ver con el que desea ser sometido, el que desea rendirse a Dios. Entonces describe una sumisión, una rendición, una entrega completa. Dice que él o ella es nacido de Dios. Y nos vuelve a regresar al tema al cual habíamos estado hablando, capítulo 3 y 4, que nos habló acerca del amor. El que ama al que engendró, es decir, si amamos a Dios, también tendríamos que amar a los que han nacido de nuevo, a los que han nacido en Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus. Entonces, este último capítulo decíamos hace un par de semanas que iba a hablar acerca de experimentar su vida. Volvemos a hacer el resumen. Capítulo 1 y 2, experimentar su luz. Capítulo 3 y 4, experimentar su amor. Y capítulo 5, experimentar su vida. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos experimentar realmente la vida? Número 1, que nosotros creamos profundamente que Jesús es el Cristo, de quien se habló, de quien había sido profetizado. Número 2,
Nosotros experimentamos realmente la vida, podemos vivir esta vida como creyentes cuando amamos a nuestros hermanos. Y aquí nos explica un poquito más. ¿Alguien puede volver a leer el versículo 2? Cuando amamos a los hijos de Dios, pero al mismo tiempo, no, guardamos sus mandamientos, ¿sale? Entonces, lo que nosotros vemos descrito aquí es que el amor hacia los hermanos no puede estar separado de los mandamientos de Dios. El amor está ligado con la verdad. El amor no se puede ver o no se puede entender ajeno a la palabra. Porque aquel amor, aquel afecto, aquel cariño hacia los hermanos, hacia alguien, apartado de verdad, no es el amor bíblico. Y por lo tanto, no proviene de Dios. Como el amor al mundo. Por eso la palabra dice no améis al mundo. Y tú dices, bueno, si la Biblia dice que amemos, vamos. Pero es amar a los hermanos y guardar sus mandamientos. Entonces, el amor que está describiendo aquí está ligado al guardar su palabra. Versículo 3, ¿lo puede leer alguien, por favor? No son gravosos. Entonces describe que el amor a Dios, dice el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. A través de esto se demuestra. Y dice que sus mandamientos no son gravosos. Y la descripción de aquí es no que sea sencillo, no que sea muy fácil, simplemente que el amor produce que no se vuelva una carga. Si han visto, por ejemplo, en días lluviosos, todas las cosas que me pongo para andar en la moto, uno diría qué flojera, ¿no? Que los zapatos, que los cubrezapatos, que el impermeable, los guantes, el gorrito. Y es gravoso. Para mí no, porque me gusta. A lo mejor para quien no le gusta, dice, ay, si yo no haría, prefiero me subirme al carro y voy cómodo. Pero cuando encuentras una fascinación por algo, amor hacia algo, a pesar de que sí no es fácil, lo disfrutas. Y buscas hacerlo, buscas cumplir con los requerimientos que lo que amas te impone. Entonces, es lo que está describiendo aquí. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y recordemos que el contexto de esto es Juan, como en Judas, había estado hablando de la herejía del gnosticismo. Y entonces aquí describe que Jesucristo vino. Lo han tratado de explicar de diferentes formas. Una de las más populares, o la que, bueno, a mi consideración describe mejor este asunto, cuando describe aguas a través del bautismo, la sangre describiendo la cruz. Entonces Jesucristo estuvo presente, era Cristo estando en el bautismo, era Cristo estando en la cruz, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto, que Cristo vino. Dice, y el Espíritu es la verdad. Versículo 7, ¿lo puede leer alguien, por favor? ¿Alguien podría leer el versículo 8? En el versículo número 9 nos dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Entonces nos dice, es como, o se puede convertir ofensivo cuando tú y yo tenemos a lo mejor una buena relación. Supongamos, ¿no? Piénselo cualquiera de ustedes, que yo hablo con ustedes, le digo, oye, hermano, de pura casualidad no te habrás llevado el piano de la iglesia. ¿Cómo te sentirías que dijera eso? O dirás, ¿por qué crees que yo me lo llevaría, no? O sea, ¿por qué crees? Y yo diría, bueno, nomás pregunto. Pero aún eso como que se diría como, ¿qué onda, no? O sea, nos conocemos, ¿quién te dijo? O sea, y te quedarías con esa duda, ¿no? Entonces, imagínate cuando nosotros, como seres humanos, le decimos a Dios algo así como, Dios, es que he querido confiar en ti, pero no puedo. ¿No crees que es como raro?
Decirle a Dios, me he esforzado, pero no puedo confiar en ti. Ahora, quiero que veamos el contexto de esto. Obviamente Juan no sabía el asunto que vamos a hablar ahorita, pero creo que este capítulo o estos versículos están muy bien acomodados en todo este asunto. Versículo 7, ¿lo puede volver a leer alguien? Hay 22 porciones en la Escritura, en toda la Biblia, que los eruditos, traductores y teólogos, describen que en nuestra traducción Reina Valera han sido o traducidos de una forma no completamente fiel o que en los manuscritos no están en el original. De esos 22, únicamente 4 realmente vale la pena mencionarlos, porque de esos 22 algunos son por una coma o porque en vez de escribir luz de una forma la escriben con, casi, si en vez de ir con Z la escriben con S, da igual esos. Pero 4 son algunos textos que han causado a muchos como decir, no, es que eso ni siquiera está en los manuscritos, y muchos el día de hoy lo repiten. Uno de esos textos es el versículo 7 del capítulo 4 de primera de Juan, de la primera cuarta de Juan, donde dicen que este versículo, y así lo describen y lo repiten muchos, este versículo no está en los manuscritos antiguos, así te lo dicen. Hablas con un testigo de Jehová para decirle, mira, Jesucristo es Dios y son 3 en uno, y ellos te van a decir, no, porque este versículo no está en los manuscritos originales. Y la verdad es que eso es algo que se repite muy a menudo. Otra de las porciones que se menciona con esto es Juan capítulo 8. Y a lo mejor, y a lo mejor te sorprenderá. Este es la historia o el relato de la mujer adúltera cuando la van a ser apedreada. Vuelven a decir esto, que no están los manuscritos más antiguos. El otro es Marcos capítulo 16, cuando habla acerca de estas señales perseguirán o seguirán a los que te buscan. Juan habla acerca del don de lenguas, de algunos milagros. Otro de ellos es Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice los que cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y después dice esto es a los que no andan conforme a la carne, esa partecita dicen que no está, y ya son estos otros 4. Ahora, es interesante que estos 4 en particular sean aquellos que están puestos en duda, porque uno habla acerca de la Trinidad, otro habla o describe acerca de la gracia, otro de los dones, y otro habla acerca de, nuevamente, la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué podemos nosotros explicar o entender? ¿Qué es relevante acerca de esto? Bueno, cuando nosotros vemos este texto, y es importante que lo sepamos porque en alguna ocasión lo vamos a escuchar, lo que se describe generalmente es que este texto sí aparece, pero aparece al margen del manuscrito, no en el manuscrito. Eso quiere decir que alguna persona de los traductores, al escribir esto, como anotación puso, y es porque 3 son los que dan el testimonio del cielo, Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Entendiendo lo que el texto quería decir, hizo su comentario y lo puso al lado, y después se añadió como si fuera parte del texto. Es lo que generalmente se explica. Ahora, yo personalmente, y eso lo voy a dejar de esta forma, yo lo veo de esta forma. El manuscrito más antiguo que sí contiene esto, estamos hablando del 600. O sea, es un manuscrito demasiado antiguo. O sea, entonces, la onda de que no aparece en los manuscritos, eso es mentira. Sí aparece en los manuscritos. No aparece en los más antiguos, por ejemplo, de los años... Y es en algunos, de los 10, del 100, del 200, del 500, sí hay en los que no aparece. Pero algo aquí interesante a notar es que padres de la iglesia que predicaron sermones incluyeron esto en sus predicaciones. Eso quiere decir que a pesar de que no tengamos el manuscrito, ellos sí lo leían, ellos sí lo tenían. No lo tenemos ese manuscrito, no tenemos esas porciones,
Pero ellos sí las tenían y por eso las citaban y predicaban acerca de esto. Otra cosa relevante para cuando se llegan a tratar o llegar a este asunto es que a pesar de que, supongamos, este texto no debería ir aquí, eso no cambia en nada la doctrina de la Trinidad porque existen otros 30 textos que hablan acerca de la Trinidad. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, por ejemplo en el Juan, si no existiera el relato de la mujer adúltera, que en el caso de la mujer adúltera no es, vuelvo a repetir, no es que no existan manuscritos con esta historia, simplemente que los más antiguos no todos, y ahí sí dicen no todos los contienen porque hay unos que sí los contienen, no cambia nada acerca de la gracia de Dios, porque hay sí cientos mil textos que hablan de la gracia de Dios. Lo mismo con Marcos, porque Corintios abarca, incluso es mucho más detallado en cuanto a los dones, en cuanto a las lenguas. Es decir, si estos errores tipográficos, ya decir topográficos, estos errores tipográficos, estos errores de posicionamiento de tiempos en los verbos, que se le han atribuido a la Reina Valera, son ciertos, no hay ningún problema, porque toda la demás palabra tiene abundante evidencia acerca de lo que estos textos simplemente están presentando nuevamente, ¿sale? Entonces nada, será como una anotación aquí. Ahora, ¿por qué? ¿Y por qué leíamos el versículo 9? Porque muchas personas han llegado a decir, y lo pueden, a lo mejor han escuchado ustedes a pastores, a creyentes, de todo tipo de personas, decir, yo ya no confío en la Biblia. ¿Cómo? ¿Por un asunto como este versículo no confías en la Biblia? Quita este versículo si te causa problemas. Quítalo. La evidencia es abrumadora. Abrumadora acerca de la enseñanza de la Trinidad. ¿No quieres creer en la Trinidad? Es tu asunto. Pero eso no cambia lo que Dios es. Ahora, vamos a la semana próxima a ver si podemos andar un poquito en eso, pero tenemos una materia que se llama la defensa de la fe y hablamos acerca del canon bíblico. Y entonces lo que ahí describimos es que, o lo que estudiamos es que la Biblia fue escrita en un periodo de 2000 años. En ese periodo de 2000 años tenemos 40 autores diferentes, tenemos 3 continentes diferentes de escritura, 3 idiomas diferentes y concuerdan a la perfección. Tenemos una armonía completamente en cuanto a profecías, en cuanto a atributos de Dios, quién es Dios, no hay contradicción en la palabra. Entonces nosotros podemos tener una clara seguridad. Ahora, por ejemplo, ahí tratamos de recordar el texto. Textos antiguos como por ejemplo la Ilíada, Esopo, que son, nadie pone en duda su veracidad, y de los cuales manuscritos originales o copias originales tienen 2, una. Y la Biblia tiene, ahorita estoy olvidando, pero 2000 manuscritos originales. Es abrumadora la evidencia. No hay ningún otro libro en la historia de la humanidad que tenga tantos manuscritos originales. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero nada más quería comentarlo para que, por si alguien lo había leído por ahí. Y si creemos el testimonio de las personas, ¿cuánto más creer el testimonio de Dios? Ahora, vamos a regresar al versículo 4. Habiendo dicho esto, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree nuevamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y te animo a que puedas subrayar esto porque ya lo mencionó por segunda ocasión. Ahora, nos describe primero. ¿Quién es el nacido de Dios? El que cree que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amarnos los unos a otros. ¿Cómo? Guardando sus mandamientos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Amar a Dios es guardar sus mandamientos. Pero es que están sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Pero ¿cómo puedo hacer? Porque me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo enfrentarme a mi pecado, enfrentarme a mi naturaleza, a mi carne, porque todo lo que es nacido de Dios está capacitado para vencer al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a leer capítulo 1, versículo 7. ¿Lo puede leer alguien?
Entonces, cuando nosotros estamos andando en luz, buscando a Dios, lo que pasa es que somos transformados, dice en otra cita, de gloria en gloria como por el Espíritu. Entonces va sucediendo este proceso de la santificación, ¿vale? Entonces Dios va trabajando en nosotros, entre más cercano estemos a Él, Él va trabajando cada vez más y más, y entonces los que somos nacidos de nuevo, o lo que es nacido de nuevo, vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria está íntimamente relacionada con el someterse a Cristo. ¿Sale? Lo vimos ya en Santiago y ya lo tratamos en semanas pasadas. Dice, porque este es Jesucristo que vino, y empieza a describir acerca del testimonio del Espíritu. ¿De qué se trata la fe? Vino mediante agua, cumpliendo el bautismo, cumpliendo el sacrificio y expiar los pecados de todos. No mediante agua solamente, sino agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio de esto. Entonces, el Espíritu que está en nosotros, que es la garantía de nuestra salvación, nos dice que esto es cierto. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, lo que sucedió durante el bautismo y lo que sucedió durante la crucifixión. Y estos tres concuerdan en un testimonio. ¿Qué cuál? Que Jesucristo es el Cristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿qué dice? ¿Puede volver a leer alguien desde el 9 al 12, por favor? Ahora sí, ustedes se dan cuenta, el versículo 7 habla acerca de un testimonio. ¿El testimonio de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del versículo 9 al versículo 12, ¿de quién habla del testimonio de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir, si este versículo no está ahí, del 9 al 12 vuelve a describir lo mismo, pero con mucho más detalle. Entonces, digo, esto es algo muy personal. Yo tengo plena certidumbre de que este versículo debe de ir ahí. Hay manuscritos que lo corroboran. Y si así no fuera, están los otros versículos que vuelven a repetir exactamente lo mismo. Número 1. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, es donde parte esto que ya hablamos anteriormente. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. El negar el testimonio de Cristo, del Hijo, es negar al Padre. ¿Por qué? Porque le haces mentiroso. Y es donde está el pecado. En que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más las tinieblas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con el negar la obra de Jesucristo. No solamente eso, sino versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. De esto se trata el testimonio que están hablando. Y esta vida está en su Hijo. No estoy seguro si ya lo vimos aquí, pero me gustaría el día de hoy volver a hablar acerca de esto. Vamos a Juan capítulo 20, para que podamos entender de qué estamos hablando. Creo que ya lo vimos, pero Tomás, creo que es muy importante repetirlo. Capítulo 20. ¿Puede leer a alguien
los primeros, no, del versículo 1 al, bueno, más 1 y 2. Ok. Cuando nosotros leemos desde el capítulo 19, nosotros vemos que entrando el capítulo 20 encontramos a Jesús envuelto en lino, en esta envoltura, y está ahí está puesto sobre, pues, no sé, como lugar donde lo pusieron dentro de la tumba, envuelto en lino. Y llega el capítulo 20 y dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la puerta. Entonces corrió, fue a Simón Pedro. Sucede todo este relato que llega hasta el versículo 8, que primero llega a Juan, pero no entra, después Pedro, y dice que Pedro vio y creyó, Juan entró y creyó, y ven lo que tenía en la cabeza, que es este sudario envuelto, puesto al lado, con lo que había sido envuelto, ese lino estaba sobre esa como base, y dice que versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, al uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Levítico, cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, nosotros podemos leer ahí una fiesta que Dios había establecido, que era la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Durante esta festividad lo que sucedía es que era la única ocasión de todo el año en el que el sumo sacerdote se vestía de lino, así como Jesús estaba vestido de lino. Y lo que él hacía es que entraba al lugar santo primero y tomaba del incienso, del altar de incienso, pero para primero llegar ahí tenía que hacer, y ahí lo describe muy bien, tenía que hacer sacrificio por él mismo, sacrificio por su familia, por los que le rodeaban, y entrar a este lugar. Si él entraba al lugar santo sin haberse purificado, moría. Y entonces es de donde proviene todo esto, que les amarraban con esta cuerda como campanitas, y si dejaban de escuchar las campanitas, lo sacaban porque había sido consumido en la presencia de Dios. Pero si el sacrificio era acepto, entonces él entraba hasta el lugar santísimo y vaciaba de la sangre que había sido sacrificada, subía ese olor fragante, y si la ofrenda era acepta, él salía al pueblo y decía, los pecados han sido perdonados. Entonces vemos al sumo sacerdote vestido de lino en medio de la oscuridad del lugar santo, porque lo hacían en obscuridad, y entonces vemos esto que era llamado el trono de gracia, un ángel en los pies, un ángel en la cabecera, así como está sucediendo aquí. Estamos viendo en el Antiguo Testamento, representación de lo que Jesucristo cumplió. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, como lo menciona el libro de Hebreos, entra, muere por nosotros y da su vida como sacrificio por nosotros, y cuando Él muere, el sacrificio es acepto y por lo tanto es resucitado. Por eso Pablo describe y dice que si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, porque la resurrección es la evidencia de que el sacrificio fue acepto. Y por eso, ahora sí vamos a Juan, lo que estamos leyendo. Juan escribe lo siguiente. Dice el versículo 10, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, Dios glorificó a Cristo. Jesucristo dijo, Padre, glorifícame, murió en la cruz y resucitó. Y hubo evidencia de que el sacrificio fue acepto, que fue consumado, y que ahora a través de ese sacrificio podemos tener esa vida en el Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Entonces hubo ese testimonio. ¿Qué otro testimonio tenemos o qué otra garantía o cuáles son las arras? El Espíritu Santo, del cual ya se habló más atrás. Y dice, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha o Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere, bueno, vamos ahorita a primera esta parte. Entonces, primero versículo 13 nos habla de que el que cree en el Hijo, os he escrito que vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Okay. Versículo 14. Esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta porción es la que vamos a ahorita invertir más tiempo. Como decía, la semana próxima vamos a ahondar un poco más en lo pasado. Pero primero, ¿cuál es la confianza que tenemos? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos equivocamos y no pedimos conforme a su voluntad, Él no nos escucha. Pero aquí dice que no nos oye. Ok. Nosotros primero tenemos que entender y recordar qué es lo que nos habla la palabra acerca de su voluntad, que es agradable y es perfecta. Ok, sabemos que su voluntad es agradable y es perfecta. Vamos a Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos sin perder esto a Juan capítulo 3, versículo 22, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Entonces, vamos a Colosenses también. Vamos a Colosenses capítulo 1. Eso es lo que Pablo oraba por los hermanos de Colosas y nos anima a orar por otros y por nosotros. Por lo cual, capítulo 1, versículo 9. Nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Pablo, al pedir esto, nos describe que es posible conocer la voluntad de Dios, porque algunos tienen esta idea de no se puede conocer la voluntad de Dios. Pablo decía, oro por ustedes para que puedan tener, vuelvo a repetirlo, el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando nosotros llegamos a Romanos, que ya lo perdí, quiero leer. Cuando llegamos a Romanos, bueno, ya sabemos que la voluntad de Dios, podemos conocer la voluntad de Dios. En Romanos nos dice que no nos conformemos, no nos hagamos a la forma de este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación, es decir, que nuestro entendimiento sea renovado. Habla de esa santificación. ¿Cómo es que sucede esa santificación? Lo acabamos de leer. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces va sucediendo este proceso de transformación o de santificación a través de la comunión con el Padre y del sometimiento a Él. Ahora, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y cuando esto sucede, podamos comprobar, es decir, no solamente conocer, sino que aquí experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Pablo ora por el conocimiento de su voluntad. Romanos nos describe, Pablo, nuevamente, del experimentar su voluntad en nuestra vida, no solamente conocerla de lejos, sino caminar en ella y experimentarla. Y aquí cuando llegamos a Juan, nos habla acerca de cuando permanecemos o estamos conociendo y experimentando esta voluntad, nosotros podemos pedir y entonces podamos tener confianza de que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
Perdón, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Lo que Juan está describiendo, recuerda Juan como judío, él sabía, y esto es, los que están en la escuela podrán identificar, esto es un antropomorfismo, es una forma de describir un comportamiento de Dios con palabras humanas. No es que Dios no pueda oír, porque entonces esto sería negar la omnipotencia de Dios. Él puede hacer todo. Lo que está describiendo aquí es que hay cierto tipo de peticiones. No es que Él no pueda escucharlas, las escucha por supuesto, pero Él decide pasarlas por alto. ¿Por qué? Porque como Él busca lo bueno para nosotros, lo agradable para nosotros, lo perfecto para nosotros, hay muchas circunstancias en las que simplemente no es que no haya una respuesta, la respuesta es no. O la respuesta puede ser espera, o la respuesta puede ser después. Pero si nosotros tenemos esa confianza y esa certeza que aquello que estamos pidiendo es conforme a su voluntad, podemos tener la confianza, la garantía de que va a ser hecho. En el momento, no necesariamente, tampoco aquí nos está diciendo inmediatamente, simplemente que va a suceder. Es como cuando decimos, ¿no? Cuando estamos en la cena del Señor, que decimos, ven. Y nuestro anhelo, nuestro verdadero anhelo es que Él venga hoy, pero hay un tiempo destinado para eso. Nuestro deseo es, Padre, quiero verte como pedía Moisés. Y Moisés pidió por ver la gloria de Dios. ¿Te acuerdas, no? Y Dios le mostró su gloria. Podemos decir que sí, pero no en ese momento. ¿Por qué podemos decir que sí? Porque Él estuvo en la transfiguración. Y no solo eso, sino que en el Espíritu, acuérdense que nuestro Dios es atemporal completamente, para nosotros eso va a pasar, pero cuando llegamos al final de Apocalipsis dice, y veremos su rostro, y su nombre estará sobre nuestras frentes. Entonces, Moisés va a ver la gloria de Dios, va a ver el rostro de Dios. Tú y yo lo vamos a ver. Entonces, hay peticiones que son conforme a su voluntad, pero que el tiempo del cumplimiento de esas peticiones no son nuestro tiempo necesariamente. Y aquí, y esto es algo de lo que me gustaría que pudieras el día de hoy meditar con Dios. Entonces, el asunto es pedir lo que Él quiere en el tiempo que quiere. Entonces, ¿para qué pido? Porque si de todas maneras va a ser su voluntad, entonces ¿para qué pido? Ahora, recuerda cuando estuvimos en Mateo, su voluntad siempre se cumple. Pero Él quiere que tú experimentes este deseo de buscar su voluntad. Quiere que tengas un anhelo de Él. Y si tú piensas un poquito y meditas en esto, tu espíritu realmente lo anhela. ¿Por qué estamos diciendo esto? Regresémonos al capítulo 5 desde los primeros versículos. Aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y entonces empieza a hablar acerca del amor y después empieza a hablar acerca de sus mandamientos, pero después llega a esta parte, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y entonces empezamos a ver que caminar con Dios es amar lo que Dios ama, buscar lo que Dios busca y vencer y pisotear lo que Él ha pisoteado. Es decir, caminar en su voluntad. Entonces, aquí nos está describiendo que podemos tener esta confianza. ¿Cuál? Vamos a Apocalipsis capítulo 20. El que es injusto, versículo 22, perdón. Sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la verdad todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo
en breve. Y si tú lees estas cosas detenidamente en tu casa y te animo a que lo hagas, te vas a dar cuenta que en algún momento todo o parte de esto, en ciertos momentos, lo desea tu corazón. Padre, justicia. Dios, ya quiero estar contigo. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo va a terminar esto? Estas batallas, estas luchas. Y Él dice, vengo pronto. Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque aquí nos está hablando acerca de orar conforme a su voluntad. Y muchos se conflictúan mucho y a veces se ponen a pensar demasiado acerca de, a ver, voy a orar, pero, a ver, tengo que pensar eso. Hermano, pide a Dios, busca a Dios, acércate a Él con la confianza completa de que Él nos escucha y que Él no es como un padre alcahuete que tú le vas a decir algo que no está conforme a su voluntad o que te va a hacer daño y que Él te lo va a dar porque pues, tú me lo pediste y ahora te aguantas. Él no hace ese tipo de cosas. Él cumple su voluntad en tu vida y a su tiempo, en sus formas y conforme a sus propósitos, Él va a cumplir aquello que se ha propuesto en tu vida. Y tú y yo vamos a tener felicidad completa, gozo completo. Hoy, no necesariamente, en algún momento, por supuesto, salud. Todos aquellos que han pedido por sanidad la van a experimentar. Van a decir, ay, está profetizando. No. ¿Que no cuando lleguemos a su presencia no habrá más dolor, más enfermedad? Toda enfermedad va a ser sanada. Simplemente es cuestión de tiempo. Todo dolor va a ser quitado. Simplemente es cuestión de tiempo. Toda petición que es conforme a lo que Él ya ha planeado, ese bien que ha planeado, va a suceder. Solamente es cuestión de tiempo. El asunto contigo y conmigo es, ¿y por qué no hoy? ¿Por qué no ahora? Y el asunto es que Dios está preparándonos. Y Dios está transformando y creando en ti. Te está transformando para su gloria. Y lo que está haciendo es que a través de este trato puedas conocerle a Él. Para que cuando lleguemos suceda lo que dijo Pablo y lo que hablaba David. Sabré quién eres tú cuando despierta tu semejanza. Todo este tiempo me ha preparado para ese momento en el que cierre los ojos aquí y los abra. Sabré quién eres tú. Sabré reconocerte. Porque en este tiempo que veo a medias, como también decía Pablo, que vemos a medias, a obscuras, en ese momento sabremos. ¿Por qué? Porque en este momento he escuchado tu voz y tus ovejas escuchan tu voz y te siguen, pero en ese momento te conoceré como me fui conocido. ¿Por qué? Porque estaré en tu presencia. Y todo aquello que trabajaste conmigo, eso que me revelaste acerca de ti a través de tu palabra, de las aflicciones, de los tiempos difíciles, hará completamente sentido en ese momento. Y entonces por eso nosotros aquí dice que podemos pedir y podemos tener esa certeza que Él va a hacer su voluntad. Ahora, aquí viene este asunto, dice, bueno, ¿y qué con la familia por la que hemos pedido? ¿Qué con los hijos, con los padres? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y entonces aquí vamos como, está hablando de lo que dice literalmente. Hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte. Entonces, hay pecado que se paga con la muerte. Te corrijo, todo pecado tiene como consecuencia la muerte. Pero la muerte espiritual, la cual pagó ya Cristo por nosotros. Pero hay pecado que no como castigo o como forma de expiación del pecado, sino como consecuencia o en su amor y su misericordia Dios determina acortar la vida del creyente para que no sigan esa carrera. Y quiero que veas aquí, y a lo mejor lo puedes ver con miedo, pero velo como un hecho de gracia, que Dios termine tu vida antes de que te pierdas más o antes de que te extravíes. Y en su misericordia corta tu vida. Yo lo vi con un miembro de mi familia, que no lo conocí, bueno, no lo vi, lo escuché. El hermano de mi papá recibió a Cristo. Anduvo en drogas muchísimo tiempo, recibió a Cristo.
y durante varios meses estuvo muy bien, se acercó a Dios, estuvo dando fruto, hubo una evidencia de que creyó en Cristo. Desafortunadamente volvió a regresar a las drogas. Y mi papá me cuenta mucho esa historia, me la contaba, o más bien a mí se me quedó muy grabada, que un día él y mi abuela platicando dijeron, va a volver atrás. Y oraron esa noche y le dijeron, Dios, tú amas más, mi abuela oró a mi hijo, llévatelo antes de que se pierda. Y a los 3 días murió. Y creo que ese es el tipo de pecado que describe aquí, cuyas consecuencias acarrean la muerte. Y quiero que podamos ver que aquí no está hablando de una muerte eterna porque sabemos que Él ha pagado por eso. Está describiendo una muerte física. Y bueno, a lo que quiere ampliar esto, es que hay pecado que implica consecuencias. Y que como creyentes tenemos que identificar que hay asuntos por los cuales, si estamos buscando su voluntad, deberíamos orar, pero hay asuntos por los que no. Hay asuntos por los que no deberíamos de estar pidiendo. ¿Por qué? Porque claramente son contrarios a su voluntad. O podemos ver que Dios tiene un plan diferente. Aquí me gustaría explicar lo siguiente. No siempre vamos a saber si alguna condición es de muerte. Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos pidiendo. Pero cuando Dios ha dado certeza de que las cosas tienen que seguir cierto rumbo, la palabra de Dios nos dice, de ese tipo de cosas no deberíamos de pedir. Quiero ser claro en esto. Hay ciertas, por ejemplo, condiciones o pecados. El más claro, ¿no? Es cuando, no sé, unas personas están diciendo, Dios, quiero saber si me puedo casar con esta persona, no es creyente, pero quiero buscar tu voluntad. ¿Quieres buscar su voluntad? Deja de orar por eso. Y busca una persona creyente. Porque está descrito muy bien en la palabra, no te unas en yugo desigual. De ese tipo de cosas debes de dejar de orar. La respuesta ya está clara. Dios, quiero saber si tú me permitirías estar un tiempo en el mundo, regresar a mi vida pasada y después te prometo que regreso con toda mi fuerza hacia ti. No pidas por eso. Es una tontería. Es una herejía. Acércate al Señor, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está tratando de describir es que como creyentes nosotros necesitamos, a través de la guianza del Espíritu, de la guianza de su palabra, tener el juicio, la sabiduría, como oraba Pablo por las personas de Colosenses, conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia para saber, identificar por cuáles cosas y en qué casos y de qué formas deberíamos orar por las personas. ¿Por qué? Porque también lo hemos visto en algunas ocasiones. Madres, padres muy bien intencionadas pidiendo oración por sus hijos. Ayúdeme a orar por mi hijo para que consiga un trabajo. Pero el hijo se está alejando de Dios, se está rebelando. Y posiblemente lo que Dios quiere es que no tenga trabajo para que clame a Dios y se vuelva a Él. Y como iglesia, más que por un trabajo necesitaríamos estar orando porque esta persona se vuelva a Cristo. Muchas personas que dicen, les pido que por favor oren por tal persona que va a tener una cirugía. Ok, es un buen tipo de oración, pero ¿esta persona es creyente? No. Bueno, creo que por lo que debemos orar primero es por su salvación. Lo demás, la sanidad, es algo extra. Qué bueno, ojalá todo salga bien, pero el asunto, lo que apremia con ella o con él, es su salvación. Y está hablando de ese tipo de asunto aquí. Más que tú te conflictúes en saber cuál es de muerte, cuál es de muerte, conocimiento de su voluntad, inteligencia y sabiduría espiritual. Necesitamos pedir a Dios esto. Cuando estemos orando, Dios, ¿cómo es que mi oración se somete a ti? ¿Cómo es que puedo darte honra, darte gloria a través de mi oración? ¿Qué es lo adecuado? ¿Sale? Entonces es lo que está describiendo aquí. Y nada más un asunto adicional. Muchos, a pesar de que lo entendemos intelectualmente, vemos la muerte como algo catastrófico. Pero a la luz de las Escrituras, la muerte no es como lo percibimos. Es la transición únicamente en dejar este cuerpo y reunirnos con Dios. Y lo podemos decir, sí, yo confío en esto, pero seguimos teniendo nuestro recelo acerca de la muerte. Porque lo desconocemos o desconocemos la experiencia
y no tenemos control sobre ella. Pero, lo que dice en Salmos, preciosa es a los ojos de Dios la muerte de un santo. ¿Por qué? ¿Cómo es que Dios se llevó a este niño? Y yo tengo hijos, ¿no? Y a mí pero tendría o tengo que entender que si incluso llegara a pasar eso, mis hijos estarían en la presencia de Dios. Digo, es facilísimo decirlo, ¿no? Y muy valiente decirlo. El asunto es poder vivirlo, pero lo que estamos viendo aquí descrito, y la próxima semana vamos a llegar a esa conclusión, es que si hemos de experimentar su vida, tenemos que someternos a su palabra. Y el sometimiento es el esfuerzo, la decisión de caminar en el sentido que Dios ha establecido. Y hablando acerca de esto, la muerte para el creyente es ser liberados del cuerpo y caminar y ser transformados y estar en su presencia. Entonces, podemos tener esa confianza, que Él nos escucha, que Él no va a contestar oraciones ridículas y que su voluntad va a ser hecha. Toda injusticia es pecado, por el cual yo no digo que se pida. ¿Ok? Entonces, orar por hacer injusticia, claro está, yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vuelvo a repetir, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, al quien es la verdad. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El estar en el Hijo, el perseverar en el Hijo. Entonces, para cerrar esto que estamos viendo el día de hoy, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? Entonces, ¿el enemigo tiene alguna potestad sobre ti? ¿Tiene alguna potestad sobre ti? No. Entonces, cuando tú le echas la culpa al enemigo de alguno de tus asuntos, ¿es antibíblico? Por supuesto. Porque tenemos que reconocer que a pesar de que el enemigo intenta actuar en nuestra cabeza, poniendo pensamientos, poniendo ideas, tratando de atemorizar, no hay nada, absolutamente nada, que pase en nuestras vidas que no pase por el filtro de amor de Dios. Todo lo tiene bajo su control, todo lo tiene bajo su poder. El enemigo da cuentas a Dios. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentando algún pecado, alguna circunstancia, no te pelees con él. Eso es pérdida de tiempo. Clama a Dios y dice, y yo te responderé. Clámame y yo te voy a responder. Háblale a Él. Pídele a Él que pare esas mentiras, que pare esos pensamientos. Pídele a Dios por eso. Pídele a Dios que seas santificado, que seas transformado, que puedas vencer al pecado, que es lo que vimos aquí. Tenemos los elementos para hacerlo. Entonces, el creyente no está, ahora con esta nueva transformación que tenemos, no estamos ya hechos para vivir en pecado. Y si vivimos en pecado, una de dos. No somos creyentes, porque dice que el creyente no vive en pecado, o el pecado que tú estás cometiendo, voluntariamente te has puesto en esclavitud en él. Y lo que necesitas es pedirle ayuda a Dios, y Él puede ayudarte a vencer ese pecado, porque como vimos anteriormente, Él ha puesto, capítulo 3, su simiente en ti, versículo 9, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
El que es nacido de Dios tiene esta conciencia acerca de lo que es pecado, conciencia acerca de lo que está mal, y el Espíritu Santo lo redarguye de ese pecado. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, las mentiras, los pretextos acerca de, es que me dijeron, es que no, tenemos al Espíritu de Dios para poder conocer y acercarnos personalmente a Dios, seguirle y relacionarnos con Él en lo individual. Y podemos, a través de su Escritura, conocer al que es verdadero, a su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Y este versículo también lo vamos a ver la próxima semana, que parecía como que nada lo aventó así al final. Hijitos, guardaos de los ídolos, y amén. Y vamos a la próxima semana a hablar acerca de esto también, de la idolatría. Vamos a orar. Padre, gracias por este capítulo que podemos ver el día de hoy, esta introducción. Te suplicamos que, por favor, tú continúes haciendo esta obra en nosotros, Señor. Que podamos anhelar, clamar por tu voluntad, Señor. Clamar por ser transformados, conocerte, Señor. Ser cercanos a ti, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.